8 minutos. Buenas noches, amigos. ¿Estáis dispuestos a pasar un poco de miedo? Ese es el planteamiento. Hacía tiempo que no lo sentíamos, pero ¿sabéis? La radio es siempre sorpresa. Y es sorpresa porque cuando uno está pergeñando ciertos temas, han pasado muchas cosas esta semana que tienen que ver con la genética, impresionante lo que se ha descubierto. Hay historias de arqueología también alucinantes que tenéis que conocer. Y estábamos nosotros, bueno, pues haciendo el pequeño gran puzzle de cada semana. Pero de pronto nos llegó una familia que pedía ayuda. Todavía no podemos responderles, pero os voy a contar una cosa, y es que hacía mucho tiempo que a mí un caso, una historia y sobre todo unas voces no me ponían los pelos de punta. Ayer mismo estaba yo en mi despacho volviendo a revisar algunas de las voces que quiero poneros hoy. Y de verdad que, no sé, sentí algo como muy antiguo, como muy viejo. Un sonido peculiar para los que hemos escuchado tantas veces esa historia tan polémica y rara de la psicofonía. No podemos decir qué son, evidentemente. Pero nada más comenzar este programa de Milenio 3, este nuevo viaje en la nave del misterio, quiero poneros una de esas grabaciones que nos ha llegado. La familia lo está pasando mal, investigaremos. Yo creo que no hay que obsesionarse porque en estos casos, cuando en una casa empiezan a ocurrir cosas, evidentemente la percepción se amplía, la sensibilidad está a flor de piel, y una familia que lo pasa mal a veces incluso observa, escucha cosas donde no las hay. Pero lo curioso es que en el amplio archivo que han ido haciendo de su propio caso, pues hay cosas sumamente interesantes. Yo os voy a poner una de esas grabaciones. Se han obtenido en una casa cualquiera, de gente sencilla, normal, trabajadora en Córdoba. Y llevan un tiempo escuchando voces que parecen de niños. Pero allí no hay niños o niñas. Se escucha, yo creo, perfectamente, tanto que voy a pedir a nuestro compañero Noel Calero que en este momento concreto baje la música, pongamos la grabación que está repetida 3 veces, y yo quiero que vosotros de inmediato a las vías de contacto absolutamente habituales de Milenio 3 nos vayáis diciendo lo que escucháis, porque va a ser a partir de la segunda hora, justamente en la segunda hora, cuando abramos el expediente de este caso y podamos mostrar otras grabaciones. Ha sido el impacto fuerte el que nos ha producido esta historia, esta petición de ayuda, este caso que está ocurriendo ahora, que hemos decidido cambiar radicalmente nuestro primer tema y hablar de otra gente que la ha pasado muy mal enfrentándose quizá a lo sobrenatural. No hay que avergonzarse. Nosotros hablamos de todo tipo de temas que tienen que ver con el misterio, y lo presuntamente sobrenatural también está ahí. Esta familia grabó algo, pleno silencio, y se puede escuchar perfectamente una voz de una niña. Pero os lanzo el reto. Yo creo que es muy claro el contenido, pero a ver qué escucháis vosotros. Ahí va. ¿Tú has escuchado algo, Carmen? Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, se escucha la voz de una niña que parece de corta edad, muy a lo lejos, una típica voz psicofónica. Pero con el tono y timbre que diría el profesor Germán de Argumosa, ¿eh? Sí, y además dice cosas que, como siempre o casi siempre en las psicofonías, no son nada agradables. No me hagas daño. Pues ahí está el documento. A ver qué entendéis vosotros. Pero tenemos más grabaciones. Han ido llegando porque había un archivo importante de unos 50 o 60 en diferentes momentos. Lo que ocurre es que podemos decir ya que la inmensa mayoría no son, creemos, sonidos fuera de lo natural. ¿Tú has escuchado, Santiago? Buenas noches. Buenas noches, Iker. La verdad es que la psicofonía es impresionante, pero yo no estoy tan seguro como Carmen. La verdad, se distingue muy bien una voz femenina, una voz de corta edad, pero la verdad es que no he sido capaz
de distinguir qué palabras, que se nota que hay palabras y que hay sílabas, pero no he conseguido identificarlas. A lo mejor si la vamos poniendo un poco más, pues consigo enterar. Vamos a hacer una cosa, Santi, vamos a volver a escucharla y os cuento una cosa. Hay alguna grabación que a mí sí me ha sorprendido, que tendremos que analizar con prudencia y con paciencia, porque entra de lleno en lo que queremos comentaros esta noche. El asunto de las apariciones tan antiguas, ¿verdad? Tan compañeras del hombre desde el principio. Bueno, pues con los móviles, de forma aparentemente accidental, esta familia, ya bastante inquieta y a la que pedimos tranquilidad y sosiego, porque nunca el nerviosismo, ¿verdad?, lleva a ningún sitio, aunque es fácil decirlo cuando lo ve desde fuera, pero sí que es cierto que la sugestión, y más colectiva, suele ser mala compañera de la visión casi científica de estos hechos. Y es que hay una filmación con un móvil que a mí me ha sorprendido. Seguramente tiene explicación, pero es el cuarto de estudio de la niña, quiero que lo imaginéis. De una niña, bueno, de una joven, casi rozando la veintena. Y está girando en su habitación con el móvil, esa visión del móvil fragmentada casi, y se ve perfectamente bajo el escritorio, con los libros de estudio, con una lamparita, que se mete alguien. O sea, que hay una especie de sombra muy oscura, como agazapada, que está como ocultándose además, que está como escondiéndose. La visión simple, en apenas fragmentos de segundo, a mí me recordó a algunos casos célebres, ¿no?, donde otros testigos afirmaban que sentían que había alguien con ellos y que de pronto unas sombras un poco alargadas pues casi reptaban o se escondían en ciertos lugares. Esta filmación es curiosa. Seguiremos investigando y vamos a ver, casi en tiempo real podemos ir comentándoles más cosas. Si tenéis dudas, y abrimos los contactos, porque aquí cada uno interpreta, sí que es cierto que la voz de la niña es muy clara y que es esa voz como de fondo. No es una voz dicha al micrófono, es como si el aire arrastrase los vocablos. Vamos a volver a escucharla, Noel. Bueno, que la gente opine, tiene unas vías de contacto y luego lo importante, Carmen, que hay más grabaciones. Ya hay un montón de opiniones y muy diversas, sí que hay gente que entiende algo relacionado con la palabra mamá. Bueno, hay muy diversas teorías, pero vamos a ir recogiendo en las vías de contacto lo que escucha cada uno de nuestros oyentes. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben a través del correo electrónico 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, y también la página web Milenio3, vamos, en el foro de Milenio3, la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, y también está la encuesta Iker, que está ya en ikerjimenez.com, y que tiene un sentido tanto como unas películas que tienes aquí, porque el cine va a ser también protagonista en algún aspecto. Bueno, no el cine, personas de cine. Sí, personas relacionadas con el cine, actores, directores, escritores. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Crees que los fantasmas son malignos? Ya ha votado la gente y por el momento un 84,2 piensa que no. Y la pregunta que yo lanzo al espacio sonoro es: ¿por qué ahora la gente de Milenio lanza una pregunta como tan de ultratumba, no? Bueno, porque vamos a hablar de ese concepto y vamos a hablar de personas de primer nivel, sobre todo artístico, creativo. Quizá hay una relación entre la creatividad, la sensibilidad, las artes, sean musicales, sean interpretativas, sean pictóricas, y la visión de algo que no es ordinario. Vamos a hablar, por eso tenemos aquí un pack de películas para sortear. Vamos a hablar de gente de cine. Y en la segunda hora vamos a analizar este caso, donde hay apariciones. Podemos, casi con el tiempo, antes de enlazar con el primer tema, ir a un tiempo antiguo, muy antiguo. Una y 18 minutos. Gracias por incorporaros a este viaje. Fijaos, hay una sección en el programa de televisión Hermano a la que llamamos Vio un fantasma. Yo creo que era un salto un poco sin red,
porque nosotros jamás renegamos de las cosas que nos gustan y que son interesantes y que han interesado al hombre no ahora sino desde siempre. Santiago Camacho fue el heraldo, y sigue siéndolo, de esos casos que sorprenden por la fama y en ocasiones, la mayoría, el prestigio que acompaña a personas que no son de nuestro país y que parece que hay menos rubor en contar que uno ha visto algo cuando está fuera de nuestras fronteras o en el mundo anglosajón. No tienen ningún reparo en contar que vieron quizá un fantasma. Pero Santi solo toca algunos casos. Y hemos pensado, cuando nos ha llegado este caso, que por qué no esta noche refrescar nuestra memoria colectiva con algunas historias. Pero viajando en el tiempo, nos encontramos con que las primeras crónicas, las más antiguas de la humanidad, y tengo el documento en la mano, menios de primera calidad. Empezamos con uno, con un actor de cine que se llama, Carmen... Se llama Keanu Reeves. Conocido de todo el mundo. Su historia oculta quizá no sea tan conocida. Veo que sigue bien la terapia. Así callan las voces y puedo dormir. Necesito dormir, John. Necesito que me ayude, padre. ¿Tú? ¿Me ayuda? ¿Qué clase de...? No, oye, escucha... Esa manifestación no era la habitual. Use su don. Escuche el éter. Si oye algo inusual, hágamelo saber. Vamos, usted no necesita este amuleto. Será como volver a los viejos tiempos. Primer expediente, primera sorpresa, gente importante que quizá por serlo, por ser iconos mundiales, no han tenido reparos en decir, sí, creo que yo vi un fantasma. Pues escuchábamos un fragmento de la película Constantine, y esta película es importante en la vida de Keanu Reeves porque justo cuando están en el estreno de la película es cuando él se decide a contar su verdadera historia de terror, historias con fantasmas, historia en la que él asegura en una entrevista que ve muertos. Keanu Reeves es un actor canadiense, aunque nace en el Líbano en 1964. Él había tenido una vida normal, su padre era originario de Hawái, le puso ese nombre Keanu porque significaba brisa fresca sobre las colinas. Su padre les abandona muy jóvenes, la madre y su hermana se van a vivir a Canadá, y es en Canadá cuando tiene su primera experiencia. Era una casa completamente normal, una casa bastante humilde. El abandono de su padre hace que la madre tenga que mantener a toda la familia. Keanu está en su casa, está jugando con su hermana en su habitación. Tienen una vecina que hace de niñera cuando son pequeñitos. Hay que decir que tan solo tenía 5 años, Iker. La hermana ya estaba durmiendo, la niñera estaba recogiendo la habitación, los juguetes, y él estaba sentado en la cama. Es entonces cuando tiene la primera experiencia fantasmal, Iker, que ha contado a todos los medios de comunicación americanos. Él dice que cuando está sentado, está mirando hacia la puerta y ve que algo empieza a atravesar esa madera. Es como una especie de masa blanca. Dice literalmente, no tiene cuerpo ni piernas, e inmediatamente traspasa toda la habitación delante de él y tal como ha aparecido, desaparece. La verdad es que ha tenido, después, ya siendo mayor, una vida de éxitos, pero también muy difícil. Sus películas le han dado fama, le han dado dinero, pero su vida personal no ha sido tan fantástica como ha sido su vida profesional. En su vida personal, él conoce a una actriz, a Jennifer Sim, vive varios años con ella, se queda embarazada, esperan con gran ilusión ese niño. Cuando va a dar a luz, ya a los 9 meses, están completamente emocionados con el nacimiento de esa niña, pero en el parto los médicos les dan una mala noticia: la niña ha nacido muerta.
Caen en una gran depresión, tanto Kenny como Jennifer. Empiezan los problemas de pareja, empiezan a no entenderse hasta que deciden separarse. Ambos llevan una vida pues muy triste porque tienen que tomar medicamentos para dormir, no consiguen superar ese trauma. Kenny Reeves incluso llega a jugarse la vida en la moto por las noches, aparecía por algunas calles de Nueva York con la moto, con las luces apagadas, a toda velocidad para ver si un camión, un coche se lo llevaban por delante. Ya no significaba para él nada su vida. Pero fíjate, el accidente no lo tuvo él. Un año después de perder a su hija, Jennifer Sim parece que ya había reanudado esa amistad con el que había sido su novio, y el 1 de abril de 2001 la prensa publica que se los ha visto juntos, que estaban comiendo tranquilamente, incluso que parecían felices. Parecía que por fin estaban recuperando su vida y su alegría. Pero el día 2 de abril, Kenny recibe una llamada. Es la madre de Jennifer. Esta ha tenido un accidente. Su Cherokee había dado varias vueltas de campana. Ella había salido lanzada por el cristal delantero del coche y había muerto en el acto. Kenny Reeves, desesperado, dice que no puede ser verdad. Incluso llama él mismo a los diferentes tanatorios para ver si el cuerpo está allí porque quiere verla. Se acerca y es cierto, ve el cuerpo de la que había sido casi su mujer, su novia y la madre de esa hija que nació muerta. Después de esta experiencia, al poco tiempo, ve que un personaje se materializa cuando están en pleno día en una comida en Texas con un amigo. Están comiendo tranquilamente, están charlando de cosas sin importancia y ve que de pronto una especie de figura femenina se materializa detrás de su amigo. Él cree que es una señal de otro mundo y que puede ser esa novia que perdió la vida en un trágico accidente. 2 apariciones, que se sepa, y lo importante es que lo contó, sin ningún tipo de vergüenza, traumatizado, y hay muchas preguntas que surgen aquí. ¿Son los barbitúricos, los antidepresivos, sustancias que pueden catalizar mejor una realidad que no existe o existe solo en la mente, o no? Las muertes traumáticas, las vivencias tan intensas en gente tan sensible y tan especial, estallan de alguna forma. ¿Por qué las visiones de fantasmas se parecen tanto a lo dibujado en las cavernas hace 25.000 años, o a lo contado en las tablillas cuneiformes del viaje al más allá de Gilgamesh? Estamos un poco turbios, porque estos casos son fuertes. ¿Por qué no ponemos un poco de música, es decir, de música de un auténtico gentleman, de un hombre con mucha clase, quizá uno de esos que nunca imaginaríamos que pudo ver un fantasma? Una canción preciosa, melancólica, muestra de quizá la psique de un hombre que hace unas declaraciones que dan la vuelta al mundo hace unos meses. Santiago. Pues sí, porque la verdad es que Sting, de quien estamos hablando, es un personaje que, aparte de ser un músico de una tremenda sensibilidad, actor también, incluso ha participado en musicales en Londres, tiene una relación curiosa con el mundo de lo paranormal o de lo oculto. Una relación que se remonta desde hace mucho tiempo, porque mucho antes de que Sting, el personaje, naciera a la opinión pública, había un niño que se llamaba Gordon Sumner, que luego sería Sting, que vivía en una pequeña casita en Newcastle, donde con muy corta edad, como le sucede a muchos británicos, de hecho incluso tuvimos un SMS en su momento declarándolo aquí en directo en nuestro programa, pues a veces en el jardín de su casa veía extraños hombres que él no sabía de qué época eran, ataviados con cascos, con escudos, con lanzas. Luego, cuando fue al colegio, supo que eran soldados romanos, o que era lo que parecían, y no sabía si achacarlo a algo de su fantasía infantil, o si realmente a esa corta edad pues ya tenía una sensibilidad especial, como dicen que tienen muchos niños, para ver lo que es invisible para los adultos. Pero bueno, pasaron los años, terminó la escuela,
el niño Gordon se hizo profesor de educación física, tenía la música como hobby, y poco a poco ese hobby fue dejando paso a una profesión exitosa. Y esa profesión exitosa le llevó de esa pequeña casita en Newcastle a una lujosa casa en Highgate, en el norte de Londres, en una zona privilegiada de esa ciudad, donde empezaron a suceder cosas, y esto sí es lo que ha declarado públicamente. Es curioso porque la historia de lo que le sucede a Sting en su casa de Highgate se parece muchísimo, y los oyentes lo podrán comprobar, a la sucesión de acontecimientos de la famosa película Poltergeist. Y es que al llegar a esta casa, lo primero que empieza a notar, al principio piensa que es fruto del despiste, a veces, ya sabes, las mudanzas se pierden cosas, pero luego con el paso de los meses siguió sucediendo, y es que objetos que claramente habían sido dejados conscientemente en un lugar desaparecían para no volver a ser vistos nunca. Nada valioso, un bolígrafo, un vaso, una prenda de vestir, pero el misterio, el pequeño misterio, estaba ahí. El pequeño misterio fue haciéndose cada vez más grande cuando Sting parecía que había recuperado algo de esa sensibilidad de niño, porque cuando se acostaba por la noche, primero empezó a oír susurros. Luego, con el paso del tiempo, los susurros fueron siendo cada vez más fuertes y las palabras cada vez más reconocibles. Alguien, como en esa psicofonía que hemos oído hace un rato, le hablaba, y él estaba despierto. A veces las palabras, cuando prendía la luz, continuaban durante unos segundos. No le dio más importancia porque pensaba que tal vez se trataba de estas sensaciones que tiene uno en el duermevela, de estos sueños, de este momento en el que uno no está ni enteramente despierto, ni enteramente dormido. Sin embargo, todo cambió cuando nació su hija. Los sucesos comenzaron y, sobre todo, sucedió uno que ya le despejó absolutamente toda duda de que en aquella casa pasaba algo que escapaba a su control. Una noche en que no había susurros, curiosamente, lo que hubo fueron gritos pidiendo auxilio. Era su hija. Salían de la habitación de su hija. Como todo padre alarmado, se levantó corriendo, abrió la puerta, y la escena que tenía ante sus ojos era digna precisamente de esa película. La habitación de la niña había sido decorado con todo el amor que los padres ponen en estas cosas, y a Sting le gustaban los móviles, los juguetitos estos que se cuelgan del techo y que tienen piezas que flotan y que también le agradan mucho a los niños. Había varios en la habitación. Aquellos móviles estaban girando enloquecidos, como si tuvieran un motor que los impulsaba a toda velocidad. La niña se había dado cuenta y estaba asustada porque, a pesar de que apenas podía hablar, se daba cuenta de que aquello era antinatural. Por supuesto, la primera idea racional que se le ocurrió fue mirar la ventana, una corriente de aire. Estaba todo cerrado. Así que sacó a su hija de la cuna, se la llevó en brazos, cerró la puerta y tomó una decisión. Una decisión curiosa, al menos para nosotros, pero a lo mejor no tan curiosa si eres un inglés de pura cepa y has mamado estas historias desde pequeño. Y es que recurrió a un grupo de cazafantasmas profesionales, llamémoslo así, de parapsicólogos. Supongo que parecidos a nuestro grupo EPTA o a otros por el estilo que han circulado por nuestro país. Y el caso es que algo de éxito debieron de tener, porque efectivamente lo que relata Sting es que tras la intervención de este grupo de parapsicólogos, la casa quedó tranquila, las cosas dejaron de perderse, los susurros se callaron y los juguetes no se movieron más que para hacer reír a la niña.
1:37. Vías abiertas 27640, palabra clave milenio, para contarnos vuestras experiencias, vuestra opinión sobre las voces. La investigación comienza en la segunda hora de esas otras voces, algunas yo creo que bastante impresionantes. También en milenio3@cadenaser.com y en la web de la cadena SER. Estoy acordándome ahora e incorporo otro caso a la limón antes de que Carmen nos cuente otra historia de una célebre actriz cuyo suceso ya podemos definir casi como grave. Pero cuando Santiago Camacho estaba hablando de esa zona de Londres, me acuerdo perfectamente cómo un verano coincidimos con un gran deportista español. Acabó de jugar una final de la Copa de Europa. Guardameta de todos conocidos del equipo del Arsenal de Londres, Almunia. Y como él luego hizo declaraciones, y nosotros desde luego mantuvimos el secreto profesional a ultranza, podemos contar algunos detalles de uno de los casos que de verdad ponen los pelos de punta, la carne de gallina. ¿Por qué? Por una simple descripción, por una simple diapositiva y por cómo te lo cuentan. Seguidores del programa, personas curiosas, pero que jamás se habían encontrado con lo extraño. Almunia y su esposa, su joven esposa. Estuvimos varios días con ellos y rápidamente nos contaron, como nos ha ocurrido ahora con este caso de Córdoba, no voy a decir con angustia, pero sí con cierta preocupación, algo que ellos habían vivido en una de esas casas, de esa zona de Londres, adinerada. Estamos hablando de la élite del fútbol mundial. No se sienten cómodos en la casa, y eso ocurre en todos los casos clásicos, e incluso el cine nos ha mostrado en historias como Al final de la escalera. Alguien llega a una casa y a pesar del buen aspecto hay algo que hace recelar a la persona. Es como si el alma profunda de un lugar no conecta bien con el alma profunda de la persona que va a estar allí. Hay como una ruptura inicial. La vida transcurre normal, viejas casas palacetes reformadas. Lo que no les habían contado en el club es qué es lo que eran esas casas antes. Una noche, y tengo el testimonio perfectamente grabado a fuego en la mente, con una cara de terror, y estábamos en pleno día en un lugar soleado, tomando tranquilamente un café, mirando al mar los cuatro, y la cara de terror de aquella chica la sigo viendo. Cuando se decide por fin a contarme la historia, no es cuestión de haber visto algo, haber percibido algo, haber creído que algo pasaba o cruzaba por la estancia. No, una noche, meses después de haber llegado a instalarse en ese palacete antiguo, con todo el lujo, están la pareja durmiendo. Es plena madrugada, por ejemplo, ahora a las 2 menos 20 de la mañana. Y entonces es Ana la que tiene ganas de ir al aseo. Se levanta, ni siquiera enciende las luces y enciende la luz del baño. Y estoy recordando exactamente cómo me lo contaba. Al encender la luz del baño y con el espejo de enfrente, ve perfectamente en el reflejo todo el entorno de la habitación que queda a su espalda. Y entonces se fija en algo. Y es que junto a su marido, apoyada en la cama, hay una figura. No es una visión, es una figura que parece física, que está sentada, dándoles la espalda, encorvada, con una especie de capazo o de manta que lo cubre, como si fuese un mendigo que se protege del frío, sentado físicamente en la cama, junto al cuerpo, inerte, dormido, inconsciente, un cuerpo de 1,90 de un gran deportista como es Almunia, el navarro Almunia. ¿Os imagináis el momento en que esa chica ve perfectamente en el espejo eso? Cuando se gira pensando que es lo que contaba Santiago Camacho ahora mismo. La ensoñación, el duermevela, cuando nos despertamos en plena noche y no sabemos qué hemos hecho realmente, a dónde hemos ido. Se gira y ve perfectamente la misma figura. Pero no solo eso, distingue que esa figura tiene algo en la mano.
tiene una especie o de candil, o de luz, o de farol, que proyecta incluso un poco de claridad. Es entonces cuando da un grito, cuando despierta a su marido y cuando aquello se disuelve. Ocurrió no muy lejos de la casa de Sting. ¿Qué era esa casa antes? Desde luego ellos investigaron sobre el pasado del propio domicilio. Era un hospital psiquiátrico. Un viejo hospital psiquiátrico reformado. Historia que nos contaron, historia que vivimos, historia en este clima un poco especial. Vamos con cine. Vamos con una actriz, se llama Gina Gerson. Todo el mundo la conocerá por los papeles que hizo, por ejemplo, en Melrose Place y también en Showgirls. Una actriz morena, de labios carnosos, muy guapa. La comparaban en ocasiones con actrices antiguas de gran físico. Pero fíjate, ella tiene una historia especial. Esta actriz estadounidense nace un 10 de junio de 1962 en Los Ángeles, en California. Ella está estudiando en Nueva York, en el Emerson College, y dice que tiene allí una experiencia que la marcaría de por vida, y que era hasta tal punto que ha tenido insomnio durante toda su vida. ¿Y por qué? Porque a veces se producen unos shocks tan fuertes que esto hace que el cuerpo reaccione y tenga miedo a vivir una experiencia igual. Y en este caso viene muy a colación la encuesta de ¿crees que los fantasmas son malignos? Porque en la mayoría de las ocasiones no pasa nada, son apariciones como la de Ana y Almunia que se ven en un momento determinado, en una fracción de segundo y de repente desaparecen. Pero ¿y cuando dejan secuelas físicas? Es el caso de Gina, que por las noches, siendo estudiante universitaria, estando en la habitación de esa residencia de estudiantes, empieza a vivir una serie de fenómenos. Por las noches, cuando se iba a dormir, creía que en sueños era atacada por alguien. Pero cuando se levantaba por la mañana, tenía moratones, tenía arañazos. Su compañera de habitación decía que estaba dormida, pero que parecía tener unas extrañas pesadillas. Incluso Iker llegaron a sujetarla a la cama para ver si era ella misma la que se hacía esos rasguños, esos arañazos, y no era así. Ella soñaba con un personaje grande, un hombre, calvo, muy fuerte, con una expresión muy agresiva, que siempre la cogía del cuello. Por la mañana se levantaba con marcas en el cuello. Pero fíjate, en esta ocasión, ella sí lo ha contado a la televisión. Esto era lo que decía. La forma era como de una niebla y se movía. Me empujó hacia la cama e intenté mover mis manos y abrir la boca, pero no me dejaba abrirla. Tenía como la forma de una cara y con hombros, y no me dejaba moverme. De cualquier forma, no era una buena energía. Físicamente sentía como si no me dejara respirar. Pensaba que me iba a morir. Una experiencia muy similar. Realmente lo que hemos escuchado es el testimonio de Belinda Carlisle, otra célebre cantante en este caso, sí, que contaba algo prácticamente idéntico. La expresión de alguien y casi la asfixia o el sueño paralizante. Sí, eran los dos casos, Iker, de mujeres que han sido atacadas, digámoslo así, por seres fantasmales. En el caso que hemos escuchado de Belinda, ella sí que veía una especie de neblina, tal y como decía, azulada, que la impedía moverse de la cama, que incluso la impedía gritar por esas manos que se aferraban a su cuello.
Belinda, además, decía que desde siempre había sido una niña bastante interesada por todo lo paranormal, que incluso de jovencita, como suele ocurrir muy a menudo, pues había realizado alguna ouija con sus amigos, y que tal vez eso había dejado algún residuo paranormal en alguna de sus viviendas, o que incluso viajaba con ella, porque decía Iker que fuera donde fuera, las casas que visitara, ella seguía teniendo esa serie de fenómenos, seguía presenciando apariciones fantasmales. Ella tiene casas en Londres, en Francia, en Estados Unidos, y en todos los lugares ha vivido esas experiencias traumáticas. Además, fíjate, dice que su padre era indio, que además era una persona muy creyente en las vidas anteriores, creía que sus antepasados indios se podían aparecer, incluso relataba de otros antepasados que habían tenido esas experiencias fantasmales, y ella cree que es por ese pasado que también le persiguen los fantasmas. Ya lo tiene como una cosa normal, pero fíjate, Iker, tuvo que estar en tratamiento durante varios años e incluso llegó a estar ingresada tras vivir una experiencia que hoy por hoy no han podido explicar. Ella, con 17 años, está en casa de sus padres en California, está sentada en una silla, había estado leyendo, en un momento dado empieza a tener mucho sueño, se duerme y se despierta con el roce de alguien que la toca el brazo. Enseguida da un respingo en la silla y se da cuenta de que no está sentada, que está elevada unos centímetros encima de la silla. Su madre es testigo de esos hechos. Eso le causa un trauma a Iker, que durante días no la deja dormir, que durante días además está como en estado de shock, hasta que sus padres deciden ingresarla en un centro para que intenten explicarla porque ha vivido esa serie de fenómenos. Pero la otra persona de la que hablábamos, son Gina, dos casos muy parecidos, tanto en la actriz como en la cantante. Son muy parecidos porque además tienen en común que ha sido en la cama, que ellas, en el caso de Belinda, estaba despierta y consciente. En el caso de Gina no, era siempre como un sueño, una pesadilla en la que se aparecía un hombre grande, un hombre calvo. Parecía además que iba vestido de otra época y era muy agresivo. Y además quedémonos con esos datos porque luego tendrán un significado para explicar su historia. Cosa importante, actriz importante dentro del mundo de Hollywood, y Belinda Carlisle contándolo con esta absoluta frialdad, esas agresiones, esa expresión, una de las cantantes que más discos vendió en los años 80 y parte de los 90. ¿Escuchamos ahora a Gina Gerson? Escuchamos a Gina cómo tiene esas apariciones y lo que significan para ella. Y podía sentir aquellas presencias allí. Fui literalmente levantada y tenía rasguños y rozaduras en mi cuerpo. Había definitivamente una energía muy violenta en mi habitación. Pues Gina decide investigar. Cuando ocurren estas cosas, quieren saber por qué ocurren, si ese lugar ha tenido una historia, si ese lugar, que en otra ocasión, en otros años, fue habitado por otras personas, si ha tenido algún suceso truculento dentro de esas paredes. Y sí que lo tenía. Ese edificio antiguamente había sido una casa de citas, una casa de prostitutas, donde la persona que cuidaba, entre comillas, a esas mujeres era un hombre grande, calvo, el mismo que se la representaba a ella en sueños, un hombre que propinaba grandes palizas a esas mujeres que se ganaban la vida con su cuerpo y que dicen que incluso pudo matar a alguna. He encontrado los números, corresponden a la casa prefabricada de tu madre. Es ahí a donde debemos ir. No me hagas esto, por favor. Ya sé lo que parece. ¿Quieres que vayamos al lugar donde se supone que pasará? ¿Estás loco? Tenemos que intentarlo, todos moriremos. Quedaos ahí, llego enseguida. No, si vamos a las cuevas seguro que nos salvaremos. Dijiste que ahí estaríamos a salvo. No nos salvaremos en las cuevas, ni en ningún lado. La radiación penetrará 1 kilómetro en la corteza terrestre, ¿entiendes? Nuestra única oportunidad es ir a donde nos guían los números. Allí es donde debemos ir. No pienso creerte. Voces muy altas, discusiones, escena de cine, señales del futuro, Next, tantas películas que tienen que ver con lo paranormal. Muchas personas
nos han preguntado por qué esa conexión de lo misterioso, de lo sobrenatural, con uno de los actores y de las voces dobladas al castellano sigue siendo igual de reconocible, de Nicolas Cage. Nicolas Cage tuvo una experiencia traumática en otra casa de leyenda. Hizo como un desafío a la propia leyenda. Sí, porque Nicolas Cage está saliendo últimamente mucho en el programa. Apenas hace unas semanas hablábamos de sus intereses por el cine de Murnau, por la masonería, por determinados temas. Pero es que yo creo que a veces sucede que un encuentro con lo desconocido impacta tanto, deja tantas incógnitas en la mente de una persona, que uno va buscando respuestas allá donde puede. Es que efectivamente Nicolas Cage ha hecho una apuesta extraña al destino o a lo extraño, pero esa apuesta tiene un origen. A principios de la década de los 80, un muy joven Nicolas Cage se encontraba acogido, viviendo en casa de su tío, el director Francis Ford Coppola. Él quería ser actor, su tío se había ofrecido a ayudarle y pues en el ático, en la buhardilla, le habían habilitado una pequeña habitación. La casa era antigua, aquel ático estaba lleno de ruidos extraños, en parte debido a que los muros de madera tenían una cámara de aire en la que anidaban los murciélagos, y los rasguñeos, los chillidos de los animales pues le hacían difícil conciliar el sueño. Una de aquellas noches, nada más apagar la luz, escuchó un ruido que, a pesar de esa extraña sinfonía que le acompañaba a diario, nunca había escuchado. Parecía como si unos dedos cautelosos tanteasen el pomo de la puerta y lo hicieran girar lentamente. Encendió la luz de la habitación y efectivamente pudo comprobar que esto estaba sucediendo. Finalmente, la puerta se abrió y en el dintel apareció una silueta femenina. Nicolas Cage no sintió absolutamente ningún miedo, porque lo primero que pensó era que su tía había subido a darle las buenas noches. De hecho lo dicho, buenas noches, pero la figura se quedó silenciosa. No respondió. Y Nicolas sintió un escalofrío cuando aquella silueta extendió uno de sus brazos hacia él y comenzó a avanzar. No tanto porque avanzase, sino porque comprobó que se deslizaba, que no había pies ni piernas que se moviesen debajo de aquella silueta. Y a medida que se fue acercando, él fue distinguiendo más detalles de la figura, en especial una larga cabellera negra que le cubría el rostro, como en estas películas japonesas de fantasmas. Nicolas estaba paralizado, pero en un momento dado consiguió gritar y, a falta de un arma mejor, arrojó la almohada que tenía a mano, se la arrojó a la silueta. La almohada atravesó limpiamente aquella forma, pero aquella precaria defensa algún tipo de efecto debió de tener, porque la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire ante los atónitos ojos del joven. Por supuesto, esa misma noche, sin atender ni a ruegos ni a peticiones, Nicolas Cage abandonó definitivamente la casa de su tío. Sin embargo, como te decía antes, pues algo quedó. Y ese reto lo hizo hace muy pocos años al comprar posiblemente la que es la casa encantada más célebre y más reconocida de los Estados Unidos, la mansión Lalaurie en Nueva Orleans. Para los que no conozcan la historia, y la contamos en su día en Cuarto Milenio, se trata de un lugar donde, en plena época de la esclavitud, un médico demente cometió atrocidades inimaginables contra los esclavos negros: torturas, mutilaciones, disecciones sin anestesia,
Y bueno, desde entonces, con ese terrorífico pasado, se dice que en su interior se ven formas, se escuchan voces, suceden cosas extrañas. Así que Nicolas Cage, no sé si para vencer ese desafío, compró la casa, pero lo cierto es que ni el actor ni su familia han sido capaces de pasar una sola noche entera en su interior. Tampoco han respondido a qué es lo que han visto o han dejado de ver. Ha habido varias intentonas, todas ellas infructuosas. Y finalmente fue puesta a la venta un año después de ser adquirida. Y a día de hoy, y lleva ya muchos meses a disposición del público, todavía no ha sido comprada por nadie. Nicolas Cage, Keanu Reeves, Belinda Carlisle, protagonistas que lo hicieron público. No estamos hablando solo de gente célebre e importante, reconocida a nivel mundial, sino que además fueron lo suficientemente valientes para decir sí, creo que yo he visto un fantasma. Y hacerlo con todos los detalles, cosa que yo creo que, por ejemplo, en España, con esa vergüenza o ese rubor que tenemos, o quizá porque la gente no ha visto estas cosas, aunque no lo creo, pues no podemos ni imaginarlo. Personajes que, y estáis escuchando las declaraciones, lo dijeron como para hacer un autoexorcismo, para quitarse ese peso, esa angustia. En la segunda hora continuamos con casos de personas célebres que seguro que ya no vais a poder olvidar. La cara oculta de estos ídolos, sus encuentros con lo luminoso, lo extraño, quizá con un fantasma. Y abrimos también nuestro capítulo de investigación de un caso. 2 y 8 minutos. Empezábamos nuestro programa, amigos de Milenio 3, primero invitándoos a la participación. Ahora pasaremos con los muchos mensajes que están llegando. Nos pedís que repitamos una de las psicofonías, hay más. Pero quiero que en esta noche de apariciones, en esta noche clásica, en esta noche de terrores o de vivencias personales, que cada uno estará interpretando y viendo con la pantalla de proyección de su imaginación, quiero que escuchéis a Juana, una mujer de Córdoba, porque es la dueña de la casa donde están ocurriendo estas grabaciones. Uno ya he dicho que a mí me impresionaba, que investigaremos para saber si tiene explicación natural, ante todo un mensaje de tranquilidad, que parecía una figura que se agazapaba debajo de un escritorio, de un estudio. Esta es Juana, que nos cuenta un poco cómo empezaba su familia entera a darse cuenta de que algo que tiene que ver con los niños, y ahí no hay niños pequeños, se hacía sentir en la casa. Y empezaban ellas a escuchar cómo la llamaban, a mi hija, la llamaban por su nombre, eran otros niños, ellas escuchaban voces de niños. Entonces venían a mi casa y decían, mamá, que estamos jugando en el portal y estamos escuchando niños como nos llaman. Ellas miraban, no había nadie y siempre escuchaban cómo la llamaban. Sus 2 hijas ya mayores escuchan, sienten la presencia de niños y parece que las voces de algo que parecen niños se han grabado y ellas han tenido la deferencia primero de hacer muchísimas grabaciones. La inmensa mayoría yo creo que son sonidos que se pueden explicar. Ellas no dan una interpretación de muchos de ellos, sino que simplemente dicen qué puede ser. Y esa pedida de auxilio, que a veces es complicada, porque en esas pedidas de auxilio y en esa angustia que puede sufrir una familia que cree que está viviendo algo extraño, pues a veces se cruzan personajes más o menos de mala catadura o que tienen siempre el remedio mágico, que no hay que hacer mucho caso. Todo puede ser más complicado o más sencillo. Seguiremos analizando las voces, pero nos pedíais que por favor repitiésemos, y lo vamos a hacer de forma excepcional porque yo pienso, y es una opinión muy personal, muy propia, muy mía, que es una de las que de verdad merecen estar entre las impresionantes. No sabemos si tendrá una explicación o no, cuidado, lo dejo claro. Lo que sí sabemos es como aquella famosa de Sinesio Darnell, año 76, y yo qué hago aquí. O otras tienen como una claridad, pero una claridad que está como si fuera capas o 1000 hojas de una especie de gran tarta inserta, no en la primera capa, no en la capa que ahora, por ejemplo, mi voz reproduce con esta claridad y que os llega a vosotros, no, es como algo por debajo y no es muy fácil de hacer eso con un micrófono y además parece que va siendo arrastrada como un velero del insólito, ¿no?, por el viento
y que va llegando. Esta es la voz. Las personas, Carmen, ¿coincidían en lo que creemos que dice la voz? No. 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 La gente que está escribiendo, que además muchísimas gracias porque nos están inundando los buzones, oyen cosas muy parecidas, pero hay como 3 que se repiten bastante. Y lo que podemos decir, lo que la familia cree que dice es... Vamos a escucharla, Iker, para que la gente la oiga de nuevo y después decimos lo que cree la familia que se oye. Escuchamos. No me hagas daño. No me hagáis daño. No me hagáis daño. ¿Daño quién? ¿Qué? Seguimos. Tenemos un par de casos o 3 más que queremos que conozcáis de gente importante, porque de fondo hay una muestra que es la valentía. La valentía, conforme gente ha ascendido a la cima del éxito, conforme han tenido más influencia, menos rubor, menos vergüenza en contarlo. Seguramente gente sencilla, como cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, ha podido tener experiencias, pero que lo digan mitos o iconos, que saben lo que se juegan, yo creo que es importante, ¿verdad? Dieron luz verde a sus sentimientos porque en la mayoría de los casos les producía angustia. Una noticia, un teletipo, una crónica, una estrella de Hollywood que muere a destiempo, un muñeco roto. Iba para estrella, para gran estrella. ¿Os acordáis del Joker? De la última película de Batman. Él también vio algo antes de morir. Posiblemente murió como consecuencia de una sobredosis de pastillas para dormir. Es que algunas píldoras fueron encontradas muy cerca de la habitación, dice esta información de CNN. La mujer que trabaja en el edificio, una mujer que trabaja en el edificio fue a despertarlo esta mañana porque tenía una cita con un masajista en el apartamento ahí en el Soho donde él estaba, y dice que cuando trató de despertarlo el joven no respondió. Ella inmediatamente llamó a la policía y llegaron hasta el lugar, y a las 3:30 de la tarde el joven actor fue declarado. Crónica de una defunción, una de tantas estrellas que parece que no saben asimilar el enorme impacto de su trabajo, y el personaje histriónico, estrambótico del Joker le había encumbrado a Heath Ledger. Eso es, estaba en su mejor momento, Iker. Este hombre, muy joven cuando muere, a los 28 años es cuando pierde la vida. Oíamos esa noticia emitida el 22 de enero del año 2008, que además todo Hollywood quedó muy impresionado porque fue por una serie de pastillas que él tomaba para el insomnio. Al parecer no podía dormir por las noches, había algo que rondaba por su cabeza que no le dejaba conciliar el sueño. Este chico había tenido gran éxito con otras películas como Monster Ball o Black Mountain, en la que hacía de un homosexual. Tenía el cariño de todo Hollywood, pero, como bien decías, ese último papel, el de Joker, que ni siquiera vio cómo se estrenaba, ni siquiera llegó para ver ese papel estelar que había hecho, pues le había encumbrado a la fama. Heather tenía una vida feliz, aunque complicada. Había tenido una novia, Michelle Williams, con la que había tenido una hija, Matilda Rose. Se habían separado, parecía que sus caracteres no conciliaban uno con otro, se llevaban muy mal, tenían fuertes discusiones, hasta que pierde la vida. Otra vez, Carmen, el efecto ese de una pareja que se lleva mal, que hay tensión, que saltan chispas, y en ese entorno de tensión psíquica es cuando pasan algunas cosas. Sí, pasan algunas cosas, en este caso, después. Porque fíjate, a nivel mundial se queda una imagen porque en cuanto la policía se entera, dan una llamada, el masajista, incluso, fíjate, antes de llamar a la policía, llama a la que entonces tenía una relación amorosa con él, Mary-Kate Olsen, de las hermanas Olsen, esas mellizas que aparecían en muchas series, pequeñitas, rubitas. Bueno, pues la llaman a ella y ella es la que manda a
gente de su seguridad para que comprueben si está muerto. Inmediatamente después llaman a la policía. El cuerpo parece que ya no reacciona a los diversos masajes cardíacos que le hacen. Encuentran pastillas alrededor de su cama y enseguida la puerta se llena de paparazzis, de fotógrafos, de cadenas de televisión que ven cómo en una camilla sale una bolsa negra con el cuerpo del actor. Ha muerto en esa casa la que había sido su novia y la madre de su hija, Michelle Williams. Se queda estupefacta ante la noticia. No se la esperaba y sí lo intuía por lo mal que estaba psicológicamente su exnovio. Y empieza al cabo de unos meses a decir que Heath Ledger se le aparece. No en una ocasión, sino en más, Iker. E incluso la primera vez se despierta muy asustada porque cree que alguien ha entrado en su piso. Ella está sola con la niña, empieza a oír como si alguien moviera los muebles, se levanta inmediatamente y allí no hay nadie, pero sí que ve como una sombra se disuelve rápidamente por una de las paredes. No le da más importancia hasta que otro día ya se presenta y dice que ve su figura y que incluso la habla. Es su exnovio que la dice que perdone por no estar allí para cuidar a la hija de ambos. Una mujer, una película legendaria, una princesa de otros mundos y otro encuentro quizá con otros mundos, Santiago. Carrie Fisher, la princesa Leia. Tengo que decir que uno de mis amores de adolescencia. Y de toda una generación, prácticamente, ¿no? Pues sí, la verdad. Un personaje que yo creo que para muchos es muy entrañable y que ha tenido una vida muy dura. Ha tenido una vida muy dura porque atada para siempre a ese papel, su carrera cinematográfica después de terminada la trilogía de la Guerra de las Galaxias no ha sido precisamente ni brillante ni estelar. Ella tuvo, y lo confesó, tuvo incluso serios problemas mentales, tuvo algún que otro escarceo con las drogas. Y bueno, realmente ya estaba todo aquello superado cuando un episodio absolutamente dramático vino a alterar su vida. Porque hasta ahora hemos hablado de casas que cuando llegabas o cuando llegaba la persona a habitarlas, pues ya tenían algo, tenían una historia, tenían un acontecimiento dramático detrás. Lugares que a lo mejor nada más tras pasar el umbral, pues efectivamente sentías una sensación extraña de rechazo. Pero Carrie vivía en una casa elegida, acogedora, normal, una casa bastante grande y donde tenía por costumbre pues acoger en la habitación de invitados pues a amigos, a amigas que acudían a pasar el fin de semana o que venían de otras ciudades a verla. Y uno de ellos era un famoso político norteamericano, Gregory Stevens, que era asesor de comunicación del Partido Republicano. Un hombre de 42 años, con una brillante carrera política por delante, uno de los genios de la comunicación y del marketing político de Washington, y que sin embargo estaba pasando por horas también bajas. De hecho había ido a refugiarse un poco en casa de su amiga, porque no olvidemos que el Partido Republicano es el equivalente pues a lo que vendría a ser un partido conservador como el Partido Popular en España, etcétera, etcétera, y defiende una serie de valores, digámoslo así, tradicionales. Y había ciertos rumores sobre su vida privada, sobre su condición sexual, etcétera, etcétera, que estaban amenazando muy seriamente su continuidad en sus labores políticas y amenazaban con quebrar lo que era una carrera brillante. Era el 26 de febrero del año 2005. Y parece ser que ni el consuelo de su amiga, ni el haberse retirado a un lugar donde ningún periodista podría encontrarle, hicieron recapacitar a Gregory Stevens y tomó
una mala decisión. Y es que esa noche del 26 de febrero de 2005, cuando fue a ver cómo estaba su invitado, se lo encontró cadáver. A su alrededor había una serie de pastillas, había una serie de frascos vacíos, un cóctel mortal que es muy difícil, a pesar de que todavía es controversia, es muy difícil pensar que hubiese sido tomado por simple accidente o exceso. Lo más probable es que fuera un suicidio. Había una tragedia ya de por sí. La mente de Carrie Fisher no era precisamente la más equilibrada del mundo, pero cuando empezaron a suceder cosas en las semanas siguientes en la casa, cuando las luces empezaron a apagarse y a encenderse solas sin que nadie las accionase, cuando los grifos, más difíciles que el simple contacto eléctrico, aparecían soltando agua a toda presión sin que nadie hubiese pasado por allí, cuando comenzó a oírse ruido de pasos en el piso superior, Carrie comenzó a desmoronarse otra vez, recayó de nuevo en las drogas y finalmente fue a sincerarse con la opinión pública, el hacer pública no solamente su condición de toxicómana, sino el hacer pública las terribles circunstancias que le habían hecho recaer, pues lo que le han hecho de alguna manera superar este hecho. Pero desde luego, a veces no hace falta mudarse a una casa que tenga una historia. A veces la historia sucede mientras estás viviendo en ella. Podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A ver si lo recibe el sistema de seguimiento. Willy, vuelve a conectarte y dame el descentrado. ¿La estamos grabando? Desde el primer momento. Gracias, Elmer. No es interferencia de Kirkland. ¿Y la base de White Sands? ¿En esta frecuencia? No. A ver los satélites de defensa. ¿Qué tal el espionaje esta noche, muchachos? Vamos. Hace casi 15 años otra película que pone en el firmamento de los astros de Hollywood a un muchacho bien parecido llamado Matthew McConaughey. Asiduo de las revistas, del esplendor de ser una estrella del séptimo arte, pero él también tiene una historia. Y como todos los protagonistas, y hay varias hilazones, el tipo de fenómenos, los traumas, bien sean conyugales, por la pérdida de un ser querido, por un suicidio o por la casa, y el tipo de fenómeno que estamos viendo que llega a agredir, como en el caso de Belinda Carlisle, a la persona, todo tiene una especie de patrón fijo. En los últimos 8 o 9 años, muchas estrellas han roto su silencio y lo han contado. Y Matthew fue casi uno de los últimos en incorporarse a la lista. Matthew es un actor tejano que nace en 1969 en una familia normal. Su madre era profesora, su padre jugador de fútbol americano. Él estudia cine en la Universidad de Austin, en Texas, y también hace sus pinitos como modelo. Ha trabajado luego en películas muy conocidas como Contact, escuchábamos el corte ahora mismo, también Amistad de Steven Spielberg, Tropic Thunder o Sahara, donde conoció a la actriz española Penélope Cruz, con la que luego tuvo una relación. Pues bien, compra una casa en Los Ángeles y está esperando que lleguen los camiones de mudanzas para traerle todos los muebles que tenía en su antigua vivienda. Él decide esperar esa noche junto a su perro, coge una pequeña tienda de campaña, un saco de dormir, su perro que siempre le acompañaba, y decide pasar la noche en su nueva vivienda. Se duerme tranquilamente hasta que su perro le despierta. Grandes aullidos, grandes alaridos. Parecía que el perro estaba asustado, incluso que quería protegerle. Iba al saco de dormir donde estaba, se tumbaba encima de él y salía corriendo otra vez al pasillo para ladrar fuertemente. Ya un poco mosqueado por lo que podía ver o por si había entrado alguien en esa vivienda, que hasta que no había llegado él esa noche pues no tenía habitantes, decide salir al pasillo
y decide salir con un bate de béisbol, por si acaso algún ladrón había entrado. Y cuando sale se encuentra con algo que no esperaba Iker. Empieza a ver una especie de neblina azul que parece que hace una figura. Incluso él identifica una mujer anciana. Se queda estupefacto. El perro sale corriendo y él detrás. Y esa figura se desvanece. No sería la única vez que ve a la que desde entonces llamó Madame Blue. En otra ocasión, cuando ya la casa estaba amueblada, cuando ya vivía él allí, al pasar al lado de una mesa de cristal, escucha un fuerte golpe. ¡Pam! Y entonces ve cómo se materializa una moneda antigua, una moneda que ya no estaba en uso. De repente Madame Blue aparece otra vez. Esa neblina azul al lado de él. Dice que no es un ser malo, que es un ser que le acompaña, que es una dama que vivió en otra época y que no le hace ningún daño. Ambos conviven perfectamente. Se podría decir, Santiago, que hasta los tipos más duros y reconocidos del mundo del cine, incluso casi los actores que combinan la interpretación de aquella manera con las artes, pero las marciales, se han encontrado y han hecho público su encuentro con lo extraordinario. El caso de, ni más ni menos, Jean-Claude Van Damme. Pues sí, Jean-Claude Van Damme, yo creo que junto a Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal, Bruce Willis, sería uno de los hombres duros del Hollywood de las últimas décadas. Y sin embargo, él no solamente ha declarado haber tenido un encuentro de estos, sino que además ha declarado el tremendo espanto que le provocó. Y es que en este caso no es una historia larga, es un episodio puntual ocurrido en su propio domicilio, en el que nunca antes, y afortunadamente para él, nunca después, había vuelto a suceder nada, pero que desde luego le marcó de por vida. Estaba sencillamente, como hacemos todos por la noche, en el cuarto de baño, cepillándose los dientes, había terminado casi, estaba enjuagándose, cuando de repente sintió un frío intenso que le invadía hasta los huesos. Lo primero que pensó, lógicamente, era que se estaba poniendo enfermo, tal vez un catarro, algún tipo de virus, pero cuando se dio cuenta de que de su boca, de su nariz, salía el vaho característico de una bajada brusca de temperatura, se alarmó. No era ni siquiera invierno, aquello no era en absoluto natural. Miró al espejo, vio su propio rostro descompuesto, pero vio algo más. Detrás de él había algo. Fijó la vista y era algo blancuzco, azulado, neblinoso. Rápidamente se dio la vuelta y se lo encontró absolutamente de cara. ¿El qué? Ni él mismo lo sabría decir ahora mismo. Tenía esos colores que hemos dicho. No era humo, pero tampoco era niebla. Tampoco era luz, pero emitía un resplandor. Era algo que no era de este mundo. Y este hombre, que ha repartido mamporros de todos los tipos en sus películas, la única opción que tuvo ante aquello fue salir corriendo, y tardó tiempo en volver a su casa, y desde luego tardó tiempo en volver a lavarse los dientes delante de aquel espejo. Y desde luego lo que declaró a la prensa a raíz de ese incidente es que desde ese momento creo firmemente en los fantasmas. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Caso que son muy interesantes. Me gustaría saber
a las 2:34 de esta noche tan especial, con lluvia tremenda en la capital de España, donde están los edificios, el hangar, ¿no?, la nave central de la cadena SER. Lluvia que hace ideal una noche con este tipo de relatos. ¿La encuesta cómo va? Pues la encuesta, la pregunta era: ¿crees que los fantasmas son malignos? Sí, tan solo un 16,9%, y no, un 83,1%. No creen que los fantasmas sean malignos. No entramos en qué son los fantasmas, la famosa pregunta, sino, bueno, de tener algún tipo de evidencia ética o moral sobre su comportamiento que os convence. Y desde luego la balanza está inclinada, me parece bien. Mensajes, cuestiones. Vamos con mensajes, sí, que además repetir que sorteamos 3 películas. La primera de ellas es Loft, algo que pasa en una casa, todas de miedo, Iker. Entre 3 películas de miedo y algunas de miedo japonés, que es el miedo más terrorífico de los últimos tiempos. Pues las sorteamos entre todos los que nos envíen un mail, un SMS y las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena SER. María nos decía: yo creo que los fantasmas están ahí porque tienen algo pendiente que hacer, y depende si son buenos o malos, depende de las acciones que tienen que terminar. También nos dice Edu que esta noche le estamos haciendo pasar un poco de miedo, que el tema de los fantasmas le da un poco de respeto, sobre todo en las casas. Yo entiendo en la psicofonía: mi hermana está ahí. María del Carmen nos dice que hace años le llamó al oído la voz de una mujer 3 veces. Yo ya estaba en la cama, noté el aire al hablar, me asusté, me senté en la cama y dormí esa noche con la luz encendida. Miguel nos dice que eso que le pasó a esa actriz Belinda también le pasó a él en octubre de 2007 en una casa rural de Galicia, en Vicedo. Según me acosté y apagué la luz, noté cómo me sujetaban los brazos y las piernas y me intentaban asfixiar, y por la luz que entraba por la ventana pude ver que realmente estaba solo. No podía gritar ni moverme y pensé que me iba a morir. Fue tan angustioso que al día siguiente les dije a mis amigos que no aguantaba allí ni un día más y regresamos a Madrid. He tenido algunas experiencias que al principio me daban mucho miedo, pero han sido diferentes, por lo que creo que hay fantasmas con buenas o no tan buenas intenciones, al igual que en este plano terrenal, dependiendo de su nivel evolutivo y energético. A menor nivel son opacos, formas oscuras o poco definidas, y a mayor nivel son claros, más definidos y luminosos, nos decía María José Cotillo desde Madrid. Por lo general, los fantasmas son seres apacibles que se quedaron en este lado por algún hecho que hace que no puedan ir más allá, algo que les quedó pendiente, pero seguramente puede que haya seres malignos. Pero no sé, es un enigma que seguramente alguien sacará el misterio a la luz, nos decía Matías Guevara. María del Carmen decía que está sola y que hubo una época en que ella veía escenas que sabía que eran reales, que estaban pasando o habían pasado, que luego dejaron de pasarla, que no le daba miedo en ninguno de los casos. Antonio Isla: en un piso que viví de pequeño había un vecino que hacía espiritismo y alguna vez muchos vimos y oímos cosas. Rafita nos dice que un fantasma pasa de puerta a puerta en Plasencia, en el pasaje del Palacio de los Marqueses de Mirabel. Pues apuntamos para ir a investigar. José nos dice que es el chofer del fúnebre, que está de guardia en el tanatorio y que ya empezamos con los malos rollos, que aún así nos seguirá escuchando. Abrimos esa carpeta, la de la investigación pendiente. Una casa, una familia y, como ha ocurrido en otras ocasiones, una serie de interpretaciones. Aquí hay varios elementos novedosos. Seguimos escuchando a esta mujer, Juana, Córdoba, familia normal, y que ahora con la tecnología que cualquiera dispone, un móvil puede grabar audio y puede grabar vídeo, y han hecho la experiencia de, en la casa, dejando la casa cerrada, dejar el móvil grabando. También es una escena, ¿eh? Y han surgido cosas que les han ido asustando, y nosotros, ante todo, tenemos que decir que en lo posible que mantener la calma, que lo más probable es que todo tenga una explicación natural, una concatenación de hechos. Pero es cierto, no podemos faltar a la verdad, que nos han llamado poderosamente la atención algunas de las grabaciones. Escuchamos de nuevo a Juana para que visualicéis el caso, lo que le está ocurriendo ahora y desde hace unos meses. Mi marido, era pequeño, tendría 6 o 7 años, no tendría más. Y su hermano pues tendría unos 8 o 9.
Entonces su padre se lo llevó a una finca que trabajaba él, y nada, el niño visto había allí un estanque o una piscina o algo así, y el niño fue a jugar allí, no sé qué pasó, la cosa es que el niño se ahogó. El niño se ahogó allí en la piscina, y desde entonces, pues, por lo visto, a quien creemos escuchar en la psicofonía es la voz de Lázaro, porque el niño se llamaba Lázaro. Y fue a raíz de ahí, el niño se ahogó, y mis hijas desde entonces, pues, creen que oyen a ese niño, o por lo menos oyen la voz de un niño. Comprendemos incluso la interpretación, que las personas de una familia intenten hilar hechos para darles una explicación a cosas que están ocurriendo. Es arriesgado trazar una relación en el tiempo tan lejana. Nos contaba Juana una historia ocurrida en su familia, en la familia de su marido, una muerte en un pozo, en una piscina, una especie de acequia, pero claro, quizá hace más de 40 años. Una muerte a destiempo. Pero ¿por qué tiene que ver y por qué está ocurriendo eso en su casa? Bueno, pues lo creen. Una familia que pide este auxilio, esta ayuda, y muchas veces uno se siente impotente y es una sensación bastante mala, porque tampoco hay elementos suficientes para decir nada. Simplemente eso, que estos hechos no suelen provocar daño en las personas habitualmente, y que tienen que estar tranquilos, tranquilas, que quizá lo de estar grabando con el móvil pues no sea una buena idea, porque no hace más que incrementar el terror, el miedo, si surgen cosas. Es cierto que hemos visto unas esferas de luz curiosas, y hemos visto sobre todo esa especie de figura que se agazapa y que no sabemos bien qué es, porque la definición del móvil no da para más, pero en la esquina inferior, en el cuarto de la niña, se observa una de esas sombras que puede tener una explicación, tendríamos que tener una visión total del lugar, lo haremos, pero que está como escondiéndose. Es muy curioso porque uno llega a ver casi un fragmento de la cabeza ocultándose bajo la mesa. Nos recuerda mucho la historia del caso Vallecas y las figuras que las niñas decían ver en su habitación de muñecas arrastrándose por el suelo. Es una cuestión casi clásica, pero es la imaginación, la sugestión, el miedo quien provoca este tipo de visiones, o hay más. Hay otra grabación donde la misma niña dice algo parecido a yo estoy sola o yo no estoy sola. Es intrigante en el aspecto de que es prácticamente la misma voz, el mismo tono, el mismo timbre, y ahí no hay niñas en la calle. Vamos a bajar la música totalmente, Geray, que no se escuche nada, para no confundir, porque esto ya es difícil, y nosotros estamos escuchando con cascos. La primera yo creo que se oía más o menos claramente, se ve que hay una niña que habla. Esta segunda hay que prestar todavía más atención, pero si lo hacéis, y como siempre lo repetiremos en varias ocasiones, percibiréis que esa misma niña con el mismo tono, la misma voz, y como en un sinsentido, como a mí me recuerda, fíjate, Carmen Santi, esos sonidos de patio de colegio, cuando las voces se entremezclan en una especie de sinfonía, no tienen mucho sentido, parece que siguen ahí. Yo creo que uno se hace un esfuerzo, no sé si estaréis conmigo, a mí me ocurre, yo hago a veces un esfuerzo y puedo casi escuchar los sonidos de cuando era muy pequeño, iba a la guardería o al colegio y escuchaba ese racimo de voces de compañeros, de niños, que hoy se puede sentir a la salida de un colegio. No es algo tan fuerte, es algo como deshilachado, pero que de forma individualizada se recogen en algunas grabaciones. Las voces de niños, las psicofonías de niños, sea lo que sea, son todo un clásico. Hay mucha materia en este aspecto. Yo no estoy sola, algo así, porque tampoco podemos categorizar, pero por favor, muy atentos, le pediremos a Geray que la suba al máximo. Hay un momento que de manera muy ligera va saliendo esa voz. No estoy sola. Yo creo que la escuchaba más o menos. Quizá nosotros tenemos el oído ya bastante preparado. Santi, ¿tú? Yo es que en la última palabra casi distinguiría 3 sílabas. O sea, hay como más voces, parece que hay algo más ahí. Claro, sola, fíjate que es absolutamente no tiene sentido, pero la última palabra a mí me parecía algo así más parecido a corona, fíjate, o sea, como con 2 os y una a, o sea, 3 sílabas con 3 vocales. ¿Pero escucháis la voz de la niña? Yo sí entiendo, sí. No estoy sola.
pero sobre Además, todo con el ese tono, ¿no? timbre, sí. Que es... Vamos a hacer una cosa, ya era importante. Como por debajo de la grabación normal. Exactamente. O sea, hay ruidos, si grabamos con un móvil o si grabamos con una grabadora, se escucha como nuestra voz ahora mismo. Ponemos a través una del niña micrófono, y se escucha a este nivel. Pero luego hay como algo por debajo, que es lo que recoge esas voces psicofónicas que parecen que están muy lejanas, como si las recogiera de otro tiempo, y aparecen ahí. Voces muy lejanas. Vamos a hacer un experimento, si te parece, Geray. Nuestro compañero Geray Martínez, hoy a la limón, si la primera parte ha estado con nosotros también Nobel Calero, se incorpora nuestro piloto habitual. Le voy a pedir que hagamos una experiencia. ¿Te parece que... Bueno, mira, vamos a escuchar de nuevo esta psicofonía, esta grabación, No estoy sola o Yo estoy sola, y luego vamos a volver a repetir la primera psicofonía, la primera que hemos puesto, No me hagáis daño, y escuchad sobre todo la cadencia de la voz. Exacto, el tipo de sinfonía, de sonoridad que tiene, que yo creo que más importante que el mensaje, que quizá nunca llegamos a saber lo que es, sí que es que parece la misma persona la que está diciendo eso, y ahí no hay ninguna niña. Que esto, evidentemente, a la familia, hombre, yo entiendo que le inquiete. Si no hay niños pequeños, ni en la planta, ni en la casa, ni en la familia, ¿qué pinta eso ahí? Y yo entiendo que incluso lo relacionen con una historia de niños en su familia, aunque no tiene por qué tener que ver en absoluto. Pero vamos a hacer la comparativa para ver si nos ayudáis. 27640, palabra clave milenio, milenio3@cadenaser.com y la web de la cadena Ser, para ver si vosotros notáis que es prácticamente el mismo sonido, la misma voz, la misma garganta, si es que hay garganta, que pronuncia estas palabras. Vamos con el Yo no estoy sola. 2:46. No estoy sola, con una sonoridad. Además es que es... Antes, ¿eh? Sí, y es todo el clásico repertorio que decían los maestros de la transcomunicación o psicofonía. Voces cantarinas, voces que dan un mensaje que puede tener sentido o no, que parecen una canción cortada. Vamos ahora con la primera. No me hagáis daño. Y para ver si veis, si comprobáis y sentís que la voz es la de la misma persona, la misma niña. Esta hora se veía clarísima, claro, estábamos aquí Santi y yo. A mí no me parece la misma voz. A mí la primera me parece sí. De una niña más mayor y la segunda me parece de una niña más pequeña y más lejana. ¿Santi? Pero incluso la forma de la frase, en lo que es los agudos y la construcción, es casi igual. No lo sé, podría ser Son niñas, desde luego, no son sí, eso niñas, desde ¿no? luego. O sea, es voz femenina de muy corta edad. Y podría ser la misma en dos registros muy diferentes, es decir, una más cantarina y otra más gritada, precisamente a lo mejor por la premura de esa frase, no me hagáis daño. Pero también podrían ser dos diferentes, es difícil. Desde luego el registro no es el mismo y es complicado saber si pertenecerían a la misma persona, por decirlo de alguna forma. Le voy a pedir a nuestro compañero Carlos Largo, que ha tenido una serie de conversaciones de tú a tú con la familia, que nos cuente alguna cosa, alguna sensación, pero seguimos escuchando a Juana, que es una persona normal, de una familia normal. Contrarresta esto todas las celebridades que antes hemos escuchado y sentido, ¿no? Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Vamos a ver, es una historia un poco rara, un poco compleja. Escuchamos de nuevo a Juana, que nos cuenta, digamos, el día a día, lo que para ellos es el día a día, y nos aporta sobre algún dato más. Se oían pasos en mi casa, pero como de chancla, de niños chiquitos, se oían voces. Siempre eso desde que han sido chiquitas. Luego la cosa parece que paró un poco, pero yo te digo, a raíz del año pasado, que yo empecé a trabajar en una casa, y mis hijas empezaron a venir conmigo a ayudarme allí, pues yo voy limpiando a la casa, y mis hijas vinieron a echarme una mano, y a raíz de esa casa, pues empezaron a pasarnos cosas más fuertes. Aparte de lo que creemos que son niños, que es Lázaro, empezamos a escuchar otras voces, y voces que nos daban miedo, que no sabemos quiénes son, y en mi casa pues empezaron a abrirse puertas, y en todos lados mis hijas pues están asustadas. Comprendemos evidentemente la sensación, los fenómenos han ido creciendo, pero es el miedo, es el temor. A mí me gustaría que, entre todos,
pudiésemos dar un poco un mensaje de tranquilidad y de calma a esta familia. Carlos, has mantenido una conversación, los fenómenos empiezan en cierto punto, pero se agravan en un instante concreto, hace no mucho tiempo. Sí, además, como decíais, estos fenómenos sobre todo se manifiestan delante de las niñas, delante de las hijas de Juani. Ella tan solo en una ocasión ha sentido como el susurro cerca de su oído, como si le llamaran, como si le dijeran nombres. De hecho, lo mencionaba en esa entrevista que he tenido. Y me contaba también un capítulo muy reciente de la semana pasada. Estaban sus hijas en casa de unas amigas, fuera de Córdoba, y bueno, pues allí directamente estaban ya de noche, se iban a disponer a acostarse, y de repente pues una de las amigas de una de sus hijas, de la mayor, empieza a sentir frío. Se lo comenta en este caso a la hija de Juani, que está con una temperatura muy baja, que siente pues eso, que está fría, con un sudor además muy agudo. Y bueno, pues la hija de Juani se acerca a ella, le dice que se tranquilice, que no pasa nada. Y bueno, pues le dice que sí, por favor, que se acuesten juntas en la misma cama, porque no se queda tranquila, porque estaba pues como con miedo de lo que podía pasar. Y bueno, pues relata Juani que su hija, cuando llega a casa, le cuenta que justamente cuando se van a disponer a acostarse, digamos que siente la piel fría de su amiga, y al mismo tiempo siente como alguien se posa sobre los pies de la cama de las dos en la que estaban, y cómo, digamos, se va agachando el colchón, o sea, como si alguien se estuviera tumbando, en este caso, a los pies de la cama de las niñas donde estaban. O sea que es prácticamente toda la familia la que vive sucesos. ¿Qué opináis, Carmen y Carlos? ¿Habéis podido visualizar algún material gráfico que podemos transmitir al público? Yo no sé si es bueno o malo, yo no sé qué podemos contar, porque ahora decimos, uno puede ser una central de información con un simple móvil. Y yo no sé si es mejor intentar pasar del asunto o intentar cazar al asunto o tener más información, porque puede darle a uno más elementos para el miedo, el terror y la creación mental de más escenarios. ¿Qué os ha llamado la atención de las filmaciones? Hombre, a mí me ha llamado la atención esa sombra que puede ser explicable, son imágenes de un teléfono móvil, no tienen la misma resolución que si están grabadas, por ejemplo, con una videocámara. La persona que lo está grabando, no sé en qué condiciones lo está grabando, no sé si es de día, si tiene una luz por detrás que proyecta su sombra. Ella se está moviendo a lo largo de la habitación. Hay otra filmación en la que incluso parece que sale alguien de una puerta y efectivamente está saliendo, no sé si será su hermana, su madre, alguien de una de las puertas del pasillo. Hay que ver cómo es la casa, las situaciones de las luces que tiene la casa, si puede ser que esos ruidos, esas voces provengan de algún sitio. Sería bueno estar en el sitio, estar in situ y ver las condiciones en las que se han hecho estas grabaciones sobre todo. Y además con un equipo profesional, porque no es lo mismo estar allí grabando de vez en cuando creen escuchar algo, cuando están asustadas, que ellas mismas pueden estar buscando cosas que en realidad a lo mejor no hay, o sí, pero tendremos que ir, Iker, o alguien de nuestro equipo, para verificar cómo es esa vivienda, qué ha ocurrido en esa vivienda, y también para hacer nuestras propias experiencias y ver si sale algo extraño. Ellos tienen visiones, Carlos, ya que esta noche va de visiones, no solo hay voces, sino que han llegado a ver cosas. Más que ver cosas, también han experimentado fenómenos, digamos, poltergeist. Se movían objetos. Contaba Juani también que en una ocasión en su casa vieron cómo las sillas se movían, por ejemplo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, pues hablando con Juani me remarcaba que tenían bastante miedo, era esas veces en las que hacían referencia a los nombres de la propia familia. En este caso, por ejemplo, también hay un vídeo que a mí me ha impactado mucho, en el que sale el padre de familia, el hermano, en este caso, de Lázaro, del muchacho del que habla Juani, y justamente en ese momento en el que se refleja la imagen del padre, se oye una pequeña voz, pero se oye muy bajito, que dice "mi hermano". Entonces, digamos que ahí hay un vínculo también entre las grabaciones, en algunas ocasiones, con los propios miembros de la familia. Hay algunas que es seguro que hay que descartar, algunas de esas psicofonías. ¿La gran mayoría? Sí, porque... Pero pocas veces hemos visto una familia que haya obtenido tantas psicofonías, o
crea que sean sonidos pero curiosos. pueden ser errores, sí que... Es un buen trabajo de investigación, entre comillas, pero la inmensa mayoría pueden ser, lo decimos ya, yo creo, y es un mensaje para ellos que sabemos que están escuchando. Tranquilidad, sí, perfectamente descartables. En las que además hay un 10% que no sabemos qué es. Que la persona que está grabando está alterada, no sé si con incluso miedo, y se escuchan como suspiros. Esos suspiros provienen de la persona, o sea, no tienen ni la cadencia ni el sonido de una psicofonía, son de la propia persona que está grabando el vídeo. Incluso muchas de esas voces, hay veces que se entremezclan voces, la televisión que parece que está puesta en algún cuarto, y ellos lo interpretan como psicofonías que en este caso no lo serían. Santi, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de que me digas algo, como consejo casi, ¿qué se puede hacer, si nos ayuda la tecnología o no? Vamos a escuchar otra voz. Ya volvemos a quitar el sonido de fondo habitual de nuestro programa. Quiero que escuchéis otra, más difícil todavía. Esta ha sido como una especie de peldaños. Dice un nombre que creen que es Cristina, y está repetida en 3 ocasiones. Esto ya es, digamos, para avezados en la psicofonía. Hay que estar muy atentos con cascos. Nosotros tenemos, evidentemente, un sonido limpio, un sonido directo, susurrante. Como decía Carlos, es que son voces que parece que están ahí, pero están como muy por debajo. Solo algunas, como la de la niña de No me hagáis daño, parecen evidentes, o No estoy sola. Ahora es un nombre. Salen varios nombres. Cristina. Difícil, difícil. Al final, 3 veces, Cristina. O Cristina. Piscina. Sí, bueno, recordando la historia del niño ahogado, pero vamos, es una historia muy antigua, ¿no? Pero es verdad, claro, ahora mismo uno se queda diciendo, volvemos a escucharlo con esta cadencia. Lo increíble, y esto es cierto, es la sonoridad. Son voces cantarinas. Uno dice Cristina o piscina, no dice Cristina, piscina. No lo dice con ese tono en una grabación. Todas, desde los años 70, en cuando empiezan a surgir al dominio público las psicofonías, las que creemos que pueden ser auténticas, es curioso, tienen esta voz cantarina, esta especie de desfile de sonidos inconexos, ¿no? Como si las voces nos cantasen en vez de hablar. Escuchamos, Cristina. Pero sí, perfectamente puede ser piscina o... Santi, ¿qué podemos decir a estas personas? Pues vamos a ver, yo desde luego no voy a estar nunca en contra de que se investiguen los fenómenos y de que el que pueda o el que se atreva se meta a ello, pero con una condición, y esta es la que nos estamos saltando aquí, que es el que una cosa es el que investiga el fenómeno y otra el que forma parte del fenómeno o está implicado en el fenómeno. Sí, señor, es una buena distinción. Es decir, por poner un ejemplo que vamos a entender todos. Todos podemos tener conocimientos más o menos rudimentarios de cómo funciona nuestra mente y un cierto grado de autoconocimiento. Pero cuando tenemos un problema psicológico, acudimos a un psicólogo, incluso los psicólogos, que podrían por su formación y por sus estudios hacen autocuración. Efectivamente, ¿no? Caer en la tentación de autotratarse. Nunca lo hacen, acuden a un compañero. Pues esto sería más o menos lo mismo. Es muy difícil guardar la distancia de vida, la objetividad, cuando es algo que está ocurriendo en tu domicilio, te está asustando a ti, está afectando a los miembros de tu familia y encima está implicada tu historia personal antigua. Desde luego que puedes obtener documentos sonoros, gráficos, lo que quieras, perfectamente válidos, pero el grado de objetividad lo tienes completamente perdido y efectivamente pues puedes ver cosas donde no la hay e incluso inconscientemente provocar cosas, no solamente desde un punto de vista, llamémosle subjetivo, de empezar a, de alguna manera, obsesionarte y ver cosas donde no las hay, sino incluso, y hay muchas teorías al respecto, incluso desde un punto de vista material, es decir, se ha especulado mucho sobre la intervención de las personas vivas y residentes en los lugares sobre los fenómenos poltergeist. Siempre se ha especulado... Han ido creciendo respecto a la obsesión de las personas. Efectivamente, y siempre se ha especulado con la posibilidad de que uno o varios miembros de la comunidad o de la familia donde ocurren
cuando se extraen de esa casa, de repente el fenómeno desaparece. De alguna forma lo inducen o lo vehiculan. Con lo cual no me parece un juego demasiado poco peligroso, sino todo lo contrario. Tenemos que cortar aquí, Santiago, pero el tema es tan interesante y lo que es tan interesante que vamos a continuar a la tercera hora con algunas cosas, algunas recomendaciones. Eso de la manía persecutoria, ¿no? Gente que cree que lo extraño le persigue, aunque vaya a otra casa. Lo seguimos comentando por el caso merece la pena y muchas más noticias e historias. Eso sí, siempre en Milenio 3, siempre en la SER, pero después de las noticias.